conforma a diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud en materia de salud mental y adicciones. De enterado y de conformidad con lo establecido en los artículos 24, fracción tercera y 39, fracción 15 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables. 16. Escrito presentado por la diputada Nilú Bendición Hernández Sepúlveda, integrante de la 76ª legislatura, mediante el cual solicita la aprobación de un punto de acuerdo a fin de exhortar al secretario de Movilidad y Planeación Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo León, así como también al titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, para que informe a esta soberanía sobre los programas que han implementado la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana desde el inicio de la Administración de Gobierno del Estado como forma de sustitución para el pago de transporte público, etc. De enterado y de conformidad con lo establecido en los artículos 24, fracción tercera y 39, fracción décima del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la Comisión de Movilidad. Escrito presentado por la diputada Lina Berenice Vargas García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 76 legislatura, mediante el cual comunica su ausencia por motivos personales por un periodo menor a 45 días. De enterado y esta 76 legislatura estará atento a su regreso. 18. La diputada Sandra Pámanes. Se le concede el uso de la voz a la diputada Sandra Pámanes. ¿Con qué objeto? Gracias, presidente. Primero, solicitarle una copia de este escrito y segundo, esta solicitud de ausencia o de licencia, como le quieran llamar, tiene que ser turnada a una comisión y esta comisión es la Comisión de Gobernación. Entonces no entiendo por qué solamente se determina estar atentos y de darse conocimiento de esta solicitud de ausencia temporal, aunque sea temporal, tiene que darle trámite. Entonces, reconsidere el turno, presidente. Es lo que le solicito. Diputada, ¿está reclamando el turno? Sandra. Diputada Sandra Pámanes, ¿está reclamando el turno? Así es, presidente. Estoy reclamando el turno. La diputada Iraí Reyes. Se le concede el uso de la voz a la diputada Iraí Reyes. ¿Con qué objeto? Respaldar la solicitud de la diputada Sandra Pámanes. La diputada Norma Benítez. Se le concede el uso de la voz, diputada Norma Benítez. De igual forma, para respaldar la posición de la diputada Sandra Pámanes. Antes de continuar, le solicito a la diputada secretaria leer el artículo 16 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Artículo 16. Cuando ocurra la falta absoluta de un diputado propietario o falta temporal mayor de 45 días, se llamará a su suplente, quien rendirá su protesta en los términos del artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y se incorporará a las comisiones y demás trabajos asignados al propietario. En las faltas temporales, el diputado propietario que solicite la reincorporación al ejercicio de su cargo lo hará del conocimiento por escrito firmado a la mesa directiva. El presidente, sin más trámite, lo comunicará al Pleno o, en su caso, a la Diputación Permanente en la sesión inmediata posterior. La diputada Iraí Reyes. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Iraí Reyes. ¿Con qué objeto? Para hacer una moción de orden de conformidad con el artículo 99 bis del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Discúlpeme, pero no somos competentes para estar desechando escritos. Tenemos que turnarlos, es nuestra obligación. Espero haya quedado claro el día de ayer con la resolución del Tribunal Electoral. El entender nuestras competencias y nosotros tenemos que turnar ese escrito. En virtud conforme al artículo 22 del reglamento, pasaremos al debate de las reclamaciones del turno presentado por el Estado. Conforme con el artículo 22 del reglamento interno del Congreso, pasaremos a la discusión
del reclamo del turno. ¿Algún diputado que quiera hacer uso de la palabra, primeramente a favor del reclamo? La diputada Sandra Pámanes. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Pámanes. Miren, por favor, evítenos la pena de seguir cometiendo errores garrafales y que sigamos estableciendo precedentes tan negativos por parte de este Congreso. El escrito que en este momento se acaba de presentar, que da lectura a la secretaria de este pleno, deja en evidencia ya lo que ya habíamos venido señalando acerca de esta ausencia temporal por parte de nuestra compañera Alina Vargas. Y en ese sentido, es muy importante que sigamos el lineamiento y la ley que nos rige a nosotros como órgano legislativo. Y el artículo 39, en su fracción primera de reglamento, señala claramente en su inciso C que la Comisión de Gobernación es quien tiene que tener conocimiento de este tipo de actos y darle trámite. Ok, no quieren hacerlo y solamente se dan por enterados y que estarán muy atentos de la situación. No es como procede. No podemos dejar vacante una curul. Tiene que haber una representatividad, así sea un día el que se puede estar ausentando cualquiera de nosotras o nosotros. Y es ahí donde entonces lo que procede es, como ya lo hicieron anteriormente, llamar entonces a su suplente para que se le tome la protesta de ley. Así sean estos 45 días que en este momento ella está solicitando y así es como tenemos que proceder. Sobre todo por respeto a nuestra compañera diputada Alina Vargas y por respeto también a su suplente, Rosaura Guerra. Ambas merecen el respeto y no que sus nombres sigan yendo y viniendo a través de los medios de comunicación, como les gusta a ustedes, solamente por este desaseo tan perverso y tan negativo que ustedes hacen a través del manejo de esta mesa directiva. Así es que le pido, presidente, que returne esto, que no se dé solamente por enterado y nos diga que va a estar muy atento a lo que suceda con la diputada, porque creo que, pues sí, todos estaremos muy atentos y todo el apoyo que podamos darle a nuestra compañera diputada. Sin embargo, legalmente el procedimiento es otro. Así es que le pido que lo returne, que le dé el turno a la Comisión de Gobernación para que esto pueda entonces darle trámite y llamar a tomar protesta a la suplente. Es cuanto. Diputado, adelante. ¿Algún diputado que quiera hablar en contra? El diputado Carlos de la Fuente. Se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos de la Fuente. Desde su lugar. Bueno, ¿cómo se ve la desesperación por llenarse de diputados, verdad? Ya sea el costo que sea, maltratando políticamente a las compañeras, a sus familiares. Yo diría ya políticamente no, sino cobarde, porque es la manera que tiene el actuar de este gobierno del Estado. El artículo 16 es bien claro. Yo no sé de dónde supone mi compañera que me antecedió a decir que la licencia de la diputada pues ya estaba tomada. Ahí es muy clara. Dice que se va a ausentar y no va a pasar de 45 días. El 16 es bien claro. Y yo creo que esto no se debe de poner a discusión. La verdad es que otra vez caen una y otra vez en puros dimes y diretes que mañana o el día que quieran se contradicen. La verdad, avancemos en el tema, por favor. La diputada dice bien claro que no se va a ausentar más de 45 días. Gracias. ¿Algún diputado que desea hacer uso de la palabra a favor? La diputada Iraí Reyes. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Iraí Reyes. Gracias. Comprendo el argumento que exponen de los 45 días y mucho se puede decir sobre eso de parte del PRI y del PAN. Sin embargo, lo que corresponde es turnar el asunto. No puede la mesa directiva decidir sepultar y enterrar un expediente porque no quieren que se estudie. Se debe turnar el asunto a la comisión que le corresponde dictaminar, que en este caso es la Comisión de Gobernación, y la Comisión de Gobernación puede resolver quizás lo que sostiene
otros diputados o pudiera sostener dar trámite a esa licencia, pero precisamente se debe tramitar a una comisión de dictamen legislativo. No puede la mesa directiva sepultar escritos que no le gustan a conveniencia ni cambiar las reglas para los turnos de documentos que son turnados a este Congreso. La diputada presentó una solicitud, se tiene que turnar a una comisión. La comisión puede determinar que aplica o no el criterio de los 45 días, pero no lo pueden hacer solo porque no les gusta lo que viene en ese escrito. Tienen que turnarlo, es nuestra obligación hacerlo y no podemos estar sepultando escritos que no le parecen a esa mesa directiva. Y en este caso pediría a quienes dan asistencia técnica a los diputados y a la mesa directiva se apeguen a derecho y turnen ese escrito. ¿Algún diputado que desea hacer uso de la palabra en contra del turno? El diputado Mauro Molano. Se le concede el uso de la palabra al diputado Mauro Molano. Gracias. Con el permiso de la presidencia. Pues resulta extraño cómo la bancada Tutti Frutti, porque pues no es naranja, es Tutti Frutti, está hoy preocupada y ocupada porque alguien afín a ellos llega a este Congreso, cuando lo que deberían de estar preocupados y ocupados es en las circunstancias en las cuales se está dando este movimiento que emana de violencia hacia una compañera de nosotros y que no es el único caso, sino que ya es de manera sistemática el uso de la violencia por parte del Ejecutivo y ahí sí están muy calladitos, no dice nada. Entonces yo los invito a que también Pide en la estos palabra casos la se diputada. solidaricen y también hagan señalamientos en este sentido, no nada más cuando les conviene, hay que ser congruentes. ¿Es cuánto? Pide la palabra la diputada Sandra Pamanes. Ya concluyeron los turnos, diputada. ¿Con qué objeto? ¿Me permite señalar? Es una moción de orden, presidente. Sí, Se le concede el uso de la palabra. gracias. Sí, el moción de orden, presidente, que se aboque, si verdaderamente tienen argumentos para que este asunto no sea turnado a una comisión, que las expresen. Los demás es verborrea, ese estribillo que les dije ya, que han estado repitiendo y repitiendo: violencia política, nos agreden. Ya, por favor, dejen de repetirlo, nadie les cree, ¿sí? No pierdan su tiempo en ese tipo de relatoría diaria que mantienen. Mejor respondan por sus propios actos, pero díganme si tienen argumentos para estar en contra de esta solicitud que estoy haciendo yo de que se returne este asunto o que se le dé turno a la Comisión de Gobernación para que pueda resolverlo. Gracias, diputada. Concluido el debate, el reclamo, solicito a la oficialía abra el tablero de votación para poner a consideración el retorno.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Ucarrey. Sí, solamente para manifestar mi voto en contra. Gracias. Roberto Farías. Se le concede el uso de la palabra al diputado Roberto Farías. Nada más para presentar mi voto a favor. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ya, cerramos. Solicito a la oficialía mayor cierre el tablero de votación. Ya la secretaría nos dé el resultado de la votación. Le informo, presidente, que la votación son 9 a favor, 21 en contra y 1 en abstención. Se desecha el reclamo hecho por la diputada Sandra Pámanes y continuamos con el mismo punto del orden del día. Una disculpa, secretario. Corregir que son 10 a favor, 21 en contra y 1 en abstención. Gracias. Se desecha el reclamo y se confirma el trámite. Esta presidencia solo aclara, el trámite se está otorgando. Continuamos con el mismo punto del orden del día. Escrito presentado por la diputada Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la 76 Legislatura, mediante el cual solicita se le tenga promoviendo nulidad de todas las actuaciones en que haya comparecido la ciudadana Cecilia Sofía Robledo Suárez, así como se decrete la nulidad de todas las actuaciones. De enterado y de conformidad con lo establecido en el artículo 24, fracción tercera del reglamento. Pide la voz la diputada Sandra Pámanes. Se le concede el uso de la voz. ¿Con qué objeto, diputada? Gracias, presidente. Si me permite, por favor, que dé lectura íntegra del documento, por favor, secretaria. Si lo permite, presidente. Escuché. De lectura. De lectura. Le solicito a la secretaria dar lectura del documento. Mauro Guerra Villarreal, Congreso del Estado de Nuevo León, 76ª Legislatura presente. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, en mi carácter de diputada del Congreso del Estado de Nuevo León, acudo a manifestar lo siguiente, que por medio del presente escrito ocurrió a solicitar que se decrete la nulidad de todo lo actuado por la ciudadana designada por la mayoría del PRI y del PAN, quien usurpó funciones como diputada del Congreso del Estado de Nuevo León sin observar el procedimiento señalado en la Ley Electoral del Estado, el Congreso del Estado, en donde la intervención del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es un elemento fundamental para llevar a cabo dicha designación. En consecuencia, se deje sin efecto lo actuado por la misma y quede sin efecto las convocatorias y actos en donde la misma haya participado y se realicen nuevamente votaciones de los actos en donde haya tenido intervención la misma a fin de no estar viciado el procedimiento legislativo. No se puede pasar por alto lo señalado por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y juicios electorales acumulados en los expedientes JDC 25-2023, JE 10-2023, JDC 26-2023 y JE 11-2023, en donde determinaron la incompetencia del Congreso para la designación de la ciudadana Robledo como diputada, transcribiendo la parte del fallo en donde la autoridad electoral estableció. Sentencia definitiva. Que revoque el dictamen aprobado por el Congreso del Estado de Nuevo León relativa a la asignación por vacante de una diputación por el principio de representación proporcional. Conforme a lo anterior, es de meridiana claridad que en lo ordinario la competencia para conocer sobre la asignación de la diputación por representación proporcional recae en el Instituto Electoral,
lo cual se robustece con las normas previstas en la fracción 31 del artículo 97 de la ley electoral, en la que se faculta a los organismos públicos local electoral a determinar la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional y expedir la constancia correspondiente, y en la plasmada en la fracción quinta del artículo 98 del cuerpo normativo en consulta, en donde recae en quien preside el Consejo del Instituto Electoral el entregar la constancia de la diputación de representación proporcional a la fórmula de candidaturas que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley. En términos de lo estudiado, se concluye que ninguna de las normas invocadas por el Congreso del Estado lo faculta de manera precisa, clara y cierta para asignar una diputación por el principio de representación proporcional. En caso de que la fórmula, la cual el Instituto Electoral hubiera otorgado la constancia respectiva, falte de manera absoluta, como corolario se advierte una lesión al principio de legalidad acorde a las autoridades, solo puede ser aquello para lo que expresamente le facultan las leyes. En este contexto, este Tribunal Electoral concluye que el Congreso del Estado no es competente para pronunciarse sobre la asignación que se le alude en el párrafo del artículo 15 de la Ley Electoral 13, sino en el Instituto Electoral, pues en el apego al principio de legalidad que establece que las autoridades públicas solo pueden actuar dentro de los límites de la ley y que en ausencia de una disposición legal expresa que permita una excepción, las reglas generales y ordinarias deben aplicarse a todas las situaciones, incluyendo las excepcionales. Se advierte que el marco legal ordinario de asignación de la Diputación de Representación Proporcional faculta al organismo público local electoral de hacerla. Luego, entonces, lo lógico y natural es que en el caso extraordinario de la vacante absoluta, también lo realice. Luego, entonces, al estar revocado el dictamen aprobado por el Congreso en el expediente legislativo 17.330 de la 76, deriven que queda sin valor alguna de las actuaciones derivadas del nombramiento contenido en dicho dictamen. Ahora bien, las convocatorias y las votaciones en que la ciudadana Robledo Suárez participó se encuentran viciadas por los mismos motivos y por lo tanto deben de ser nulificadas y deben de ser llevadas a cabo nuevamente los mismos. Al estar el proceso legislativo en la que misma concurrió viciado, sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio. Registro digital 169.437, instancia pleno, novena época, materia constitucional, tesis L-2008, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 27, junio del 2018, página 717, tipo aislado. Procedimiento legislativo, principios cuyo cumplimiento se deben verificar en cada caso concreto para la determinación de la invalidación de aquel. Para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de inconstitucionalidad infringen las garantías del debido proceso y legalidad contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario no tienen relevancia invalidatoria de esta última por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares. El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad. Es decir, resulta necesario que se respeten las causas que permitan tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates. 2. El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas. 3. Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben de ser públicas. El cumplimiento de los criterios anteriores siempre deben evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, pues se busca determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Así, en criterios no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, pues su función es ayudar a determinar la relevancia última de cada actuación a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo. Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluyen ajustes y modalidades que respondan a las necesidades de atender a las vicisitudes presentadas en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, como por ejemplo la entrada en el receso de las cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas
relacionadas con extrema urgencia, circunstancias que se presentan habitualmente. En este contexto, la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse a cargo de particularidades de cada caso concreto, sin que ello pueda desembocar en su final desatención. Acción de inconstitucionalidad 9-2005, Partido Revolucionario Institucional 13 de junio del 2005, mayoría de 6 votos, disidentes Margarita Beatriz Luna Ramos, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero de García, Villegas y Juan N. Silva Mesa. Ponente José Ramón Cosío Díaz, secretarios Laura Patricia Rojas Zamudio y Roberto Lara Chagoyán. El Tribunal Pleno el 12 de mayo en curso aprobó con el número L-2008 la tesis aislada que antecede México, Distrito Federal, a 12 de mayo del 2008. De igual manera, solicitó que sea eliminada la página del Congreso del Estado y de las comunicaciones oficiales en donde aparezca con el cargo de diputada del Congreso del Estado de Nuevo León, así también que no se permita que realice actos en comisiones o en pleno a no tener la calidad de diputada. A manera de ejemplo, me permito señalar la página del Congreso en que le dan esa calidad tanto en comunicados como en integración de los partidos políticos. Viene una liga, http://www.hcnl.gov.mx, organización-PAN Diputados PHP. A mayor abundamiento se solicita que se respeten los lineamientos del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, que se refiere que corresponde revocar al acuerdo impugnado y todos sus efectos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito, primero, se me tenga promoviendo nulidad de todas las actuaciones en que haya comparecido la ciudadana Cecilia Sofía Robledo Suárez. Segundo, se decreta la nulidad de todas las actuaciones, votaciones, convocatorias, cualquier acto en donde haya comparecido la ciudadana Cecilia Sofía Robledo Suárez. Y tercero, se lleve a cabo nuevamente los procesos legislativos en que se lleve a cabo la intervención de la ciudadana Cecilia Sofía Robledo Suárez, por estar viciados los mismos. Atentamente, Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, a 6 de septiembre del 2023. Solicita la palabra a la diputada Lili Olivares. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Lili Olivares desde su lugar. Gracias, diputado presidente. Nada más, si me pudiera reiterar quién es el nombre de quien firma el escrito anteriormente leído, por favor. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz. Gracias, secretaria. En base al acuerdo de la orden de protección de Cecilia Sofía Robledo Suárez, presidente, le pido por favor llame al orden del Pleno. Le solicitamos orden a los compañeros, por favor. En base al acuerdo de la orden de protección de Cecilia Sofía Robledo Suárez del instituto que emitió el Instituto Estatal Electoral con el número PES 19-2023, que quede asentado en el acta de esta sesión lo anteriormente leído, y por favor solicitarle de la manera más atenta si el escrito me lo puede hacer llegar, por favor, presidente. Así será. La diputada Iraí Reyes. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Iraí Reyes. ¿Con qué objeto? Con el mismo objeto que la compañera que acaba de manifestarse, también quiero hacer una declaración que quede en actas. La diputada Sandra presentó un escrito solicitando la legalidad. Eso en ningún momento es parte de una orden de protección. Tiene que ver con declaraciones. Presentar un oficio no es hacer una declaración. Es diferente. Es un oficio para solicitar una remediación legal a los actos arbitrarios que ha llevado a cabo este Congreso. De ninguna manera comete una violación a la orden de protección. Es cuanto. Pide la voz la diputada Lili Olivares. En el escrito anteriormente leído, presidente, hablan de una usurpación de funciones y la diputada Sandra no está facultada para determinarlas. Enterado y ambos señalamientos se inscriben en el acta. Enterado y ambos señalamientos se inscriben en el acta. La diputada Sandra Pámanes solicita la palabra. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Pámanes. ¿Con qué objeto? Gracias, presidente. Miren, entiendo muy bien y he sido muy cuidadosa de todas estas órdenes que han podido lograr a través del órgano electoral. Me he manifestado de una manera muy respetuosa. Lo que estoy señalando es un acto ilegal que se ha venido cometiendo, sí, y básicamente encuadra en el delito que también viene señalado en el escrito.
¿Qué más se puede decir? Está pegado a derecho lo que estoy señalando y además quiero decirles que el artículo 74 de la Constitución también declara la inviolabilidad que yo tengo como legisladora para expresarme libremente de cualquier tema en el que considero que haya necesidad de hacerlo. Así es que está bien, logren sus medidas cautelares de protección, ni así van a lograr que la ley caiga por su propio peso, como sucedió el día de ayer, donde el Tribunal Estatal Electoral no les da la razón y entonces pronto también caerán esas medidas cautelares. Es cuanto, presidente. Gracias. Se inscribe en el acta y de enterado y de conformidad con lo establecido en el artículo 24, fracción tercera del reglamento para el gobierno interior del Congreso, se turna a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno. Enterada, presidente. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la presentación por los diputados de iniciativas de ley o decreto. Sí. De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 del reglamento para el gobierno interior del Congreso del Estado, por lo que si algún diputado desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo de la forma acostumbrada, por lo que solicito a la ciudadana secretaria nos dé a conocer la lista de oradores hasta el momento. Tenemos registrado al diputado Carlos de la Fuente. Se le concede el uso de la palabra. La diputada Iraí Reyes. Se le concede el uso de la voz a la diputada Iraí Reyes. ¿Con qué objeto? Una moción de orden. De conformidad con el artículo 99 bis del reglamento para el gobierno interior del Congreso, estamos violando los artículos 94 en relación al quórum de inicio, al pase de lista para votar dictámenes en este punto del orden del día, el artículo 87 de nuestra Constitución, 102 y 103 del reglamento para el gobierno interior del Congreso. En vista de que al momento de decretar el quórum solamente se contó con la asistencia de 26 diputados y diputadas, el reglamento marca que deben ser 28 al pase de lista, cosa que no se está cumpliendo. Le solicito a la secretaria leer el artículo 94 del reglamento interno para el Congreso. Artículo 94. En la sesión en que se vaya a someter a votación del dictamen de una iniciativa de ley, es necesario que concurran al pase de lista por lo menos las 2/3 partes de los miembros del Congreso, considerándose esta sesión válida para el efecto de votación. Lo mismo se observará cuando, con vista de la importancia de algún asunto, la Asamblea acuerde esta asistencia especial. De no reunirse el quórum señalado en el párrafo anterior, el dictamen será discutido en la sesión posterior, para lo cual bastará que concurra al pase de lista la mayoría de los diputados con la representación de la mayoría de los grupos legislativos. Para los efectos de este artículo se entenderá que un grupo legislativo está representado cuando asistan a la sesión la mayoría de los diputados que lo integren o el coordinador del mismo. Igualmente, para lo previsto en este artículo, serán considerados como grupos legislativos los conformados al inicio de esta legislatura. En virtud de que de lo que se presenta en la agenda del día de hoy no son iniciativas. Pide la palabra a la diputada Iraí Reyes. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Iraí Reyes. Gracias. Es para pedir que únicamente se incluyan, en respeto a nuestro reglamento, acuerdos en los asuntos a discutir en este punto de orden del día, y lo hago justamente para prevenir que en el futuro no busquen interpretar la ley de una forma extraña para incluir dictámenes si no hay quórum de ley. Gracias. Gracias. Se inscribe en el acta y se le concede el uso de la palabra al diputado. La diputada Sandra Pámanes. ¿Cuál ya se quiere ir? Déjenlo ir. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Pámanes. ¿Con qué objeto? Gracias, presidente. Solicito el uso de la palabra para expresarme a través de tribuna antes de proceder a la lectura de dictámenes
de acuerdo a lo que el día de ayer sucedió, de un posicionamiento que realizó nuestro compañero Javier Caballero, y que en este momento pueda solicitarlo. Este asunto también se comentó en COCRI, no hubo una manifestación en contra, entonces pido que se me conceda el uso de la palabra, presidente. De acuerdo al artículo 91, ya estamos en el punto del orden del día de informe de comisiones. En la fracción cuarta así lo establece. Por lo que no se concede el uso de la palabra. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Nilo Bendición. Gracias. Entiendo que el pleito del PRIAN contra el MC consume tanto que son las 12:42 y no hemos podido comenzar. Yo les pido, compañeras, compañeros, que nos pongamos a trabajar, que desahoguemos la sesión y que en esta ocasión tantita cordura y cumplamos con lo que ya está votado en el orden del día y por favor vamos a ponernos a trabajar, que para eso estamos aquí. El diputado Eduardo Gaona. Se le concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Gaona. Gracias. ¿Con qué objeto, diputado? Gracias. Para secundar la petición que está haciendo, la solicitud que hace la diputada Sandra, y en el ánimo de observar las mismas reglas para todos los diputados, los 42 que estamos aquí, ella está en su derecho de, los 40, los 20 y tantos, pero ella está en su derecho de solicitar que se le dé esta participación para posicionar un tema que es de interés para todo Nuevo León, tal como se hizo ayer. Es el mismo caso donde de muy buena manera permitimos que el diputado Caballero pudiera hacer su posicionamiento. Lo que se nos dijo aquí como argumento es que se vio previamente en la reunión que tenemos los coordinadores, lo cual yo estuve presente ahí. Expuse el tema ante los que estaban ahí presentes, la oficial mayor estuvo ahí, por lo tanto se cumple esa formalidad que ayer se nos dijo y ahorita inclusive está dentro de los asuntos que se pasan los asesores y ahorita pues la diputada ya está lista y secundando para precisamente hacer público este posicionamiento que ella trae. ¿Es cuánto? Estamos en el punto del día de informe de comisiones. Se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos de la Fuente. La diputada ¿Puedo Sandra pasar o todavía Pámanes. no? Se le concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Pámanes. ¿Con qué objeto? Gracias, presidente. Mire, el día de ayer precisamente por eso cuestioné y señalé muy exactamente lo que iba a suceder. Ayer parece que es una premonición, ¿sí? Porque solamente se le concede a los diputadas y los diputados del PRIAN, ¿sí? Y esa es una falta de respeto para todos los demás legisladoras y legisladores. Esos temas que nosotros también nos interesan exponer, ahí ya no entra el criterio, ni la buena relación política, ni el acuerdo político, ni nada. Eso fue lo que sucedió ayer, ¿sí? El día de ayer ya también estábamos en tema de comisiones, en dictámenes, y de todas maneras se le concedió el uso de la palabra al diputado Javier Caballero. Es el mismo asunto, el mismo punto. Sí, se cubre o se cumplió con toda la narrativa y todos los requisitos para poder hacer uso de la palabra en este tema y no es posible que no se me pueda conceder el uso de la palabra. Y quiero decirles que esto no es pérdida de tiempo. Luchar por la legalidad y el apego a la ley en lo que nos corresponde a nosotros como legisladoras y legisladores no es perder el tiempo. Al contrario, si nosotros desde nuestro lugar, desde nuestro espacio de responsabilidad, no somos capaces de cumplir con nuestras propias normas, imagínense qué podemos hacer hacia afuera. Y ese es el grave error, la confusión tan grande que existe aquí. Ya incluso pueden decir que les da flojera. No, no es flojera, al contrario. Dejar precedentes tan terribles como el del día de ayer en el Congreso del Estado, pasando por encima de órganos electorales, es una burla y no podemos seguir permitiendo que esto se dé. Así es que sí, estamos trabajando. Nosotros sí trabajamos y estamos muy preocupados por la situación política, jurídica, legal que se está generando a través de este Congreso y que tiene repercusiones
en todo Nuevo León. Así es que, presidente, nuevamente le solicito que me dé el uso de la palabra. La cartera. Si quieres hacerlo. El día de ayer había terminado los asuntos en cartera y antes de pasar al siguiente punto del orden del día fue cuando se le concedió la palabra al compañero diputado Javier Caballero. Se le concede el uso de la palabra al diputado Waldo Fernández. ¿Con qué objeto? Presidente, secundando lo que dijo mi compañera Anilú, y creo que también por justicia, pues den el turno para que es un posicionamiento y poder seguir avanzando. Por cierto, ya que estamos en temas de avisos parroquiales, no hay agua en Cumbres y en San Pedro, presidente. Creo que son cosas más importantes. Llevamos media hora y no avanzamos. Yo lo sugeriría es, tiene razón la diputada, si ayer le dieron el turno a alguien, pues es un posicionamiento y que lo hable. Y si no, pues ya continuar con la sesión porque realmente no hemos avanzado nada. Continuamos con la sesión. Se le cede el uso de la palabra al diputado Carlos de la Fuente. Gracias, presidente. Diputado Mauro Guerra Villarreal, presidente del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, presente. En los términos del artículo 123, segundo párrafo del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos comunicarle que en sesión ordinaria de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, en fecha 4 de septiembre del presente año, fue analizado y discutido el acuerdo para integrar la agenda temática mínima del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la presente 76ª legislatura. Claro. Lo anterior correlacionado con lo establecido en los numerales 64, fracción tercera, inciso A, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, se aprobó el siguiente acuerdo. Único.